Pues todo fue un bluff al parecer, y es que tras la salida del anuncio de la salida de Boris Johnson, habrían también pues salido otros primeros ministros. ¿Y cuál fue el caso del primer ministro de Italia? Draghi habría anunciado que pues iba a dimitir, anuncia su renuncia, se separa del cargo, pero vamos a recordar algo. El puesto de primer ministro, por lo menos en Italia, a Draghi no lo eligió nadie, lo puso el presidente actual, a lo cual, pues esta renuncia, esta dimisión que hace el primer ministro, se la presentan al presidente, el cual ha decidido tomar la decisión de no aceptar la renuncia de Draghi. Va a comparecer ante las cámaras esta misma semana, tendrá que ir a entregar resultados y Draghi no se va. A pesar de que dimitió, no se va a ir. Aunado a esto también, alcaldes han firmado la petición para que Draghi continúe al frente de en su cargo de primer ministro. Pues vamos a ver qué pasa allá en Italia, sobre todo cómo gestionan esta crisis, debido a que Draghi, recordemos, ha sido un gran opositor a la administración de Vladimir Putin. Pues con esto y más, vamos con nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues mucho se dijo, mucho se habló de que Mario Draghi se iba del gobierno italiano, en donde es primer ministro, en razón de que había renunciado. Lo vimos en diferentes redes sociales, como mucha gente, pues de alguna manera, de modo peyorativo, decían, bueno, primero se va el del Reino Unido, el de Estonia, y ahora dimite también Mario Draghi, primer ministro de Italia. Y era una especie como de burla colectiva en periodistas o entre periodistas de habla hispana. Se decía que, bueno, como Mario Draghi era parte de los que lideraban en Occidente esta lucha contra Putin, pues a todos ellos les estaba yendo mal. Ciertamente, en algo tenían razón. Mario Draghi encabezó la lucha contra Putin. Mario Draghi efectivamente dimitió, como lo podemos ver en los diferentes medios. Sin embargo, por el sistema italiano no es seguro que se vaya. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. El presidente de Italia, quien fue el que puso a Mario Draghi como primer ministro, porque recuérdese que Mario Draghi no ganó ninguna elección para llegar a ser primer ministro como se supone que debería haber sucedido, sino que el presidente italiano lo puso ahí. Pues vaya que después de 17 meses al frente del gobierno italiano, y cuando los sondeos de las encuestadoras, de las más importantes en Occidente, que ya sabemos que no se les da mucho la metodología, porque una vez sí y la otra también, pues yerran, y a pesar de que ciertos políticos a los que apuntalan como muy populares y muy aceptados entre las diferentes electores de distintos países, pues a Mario Draghi le decían que era de los más aceptados, estaba en el top 10 de los gobiernos o gobernantes más aceptados. Y mira, pues resulta que al final no era tal cosa. Tras una larga semana de tensiones con el movimiento 5 estrellas, también conocido como el M5S, y una votación de confianza en el Senado en la que los grillinos se ausentaron pese a las advertencias de Mario Draghi de que podría ser fatal, bueno, pues básicamente ellos se ausentan y él renuncia, él dimite. Entonces se presentó con el presidente de la República, con Sergio Mattarella, que es quien le había colocado en el puesto de primer ministro, para comunicarle su renuncia, pero el presidente, que es jefe de Estado en Italia y que constitucionalmente tiene la facultad para aceptarle o rechazarle la renuncia, pues rechazó la renuncia y le emplazó a Mario Draghi a comparecer ante las cámaras el próximo miércoles. Y es que antes Mario Draghi tiene que ir a cerrar a Argelia unos acuerdos para la compra de gas. ¿Por qué?
porque Argelia, que era el principal o el segundo principal proveedor de España de gas, se molestó con el gobierno español tras el giro inesperado del gobierno español en la cuestión con Marruecos del Sahara Occidental. Argelia redujo al mínimo sus relaciones comerciales con España y el otro potencial cliente de Argelia, debido a que cuentan con la infraestructura de gasoductos, es Italia. El presidente Sergio Mattarella, presidente italiano, le dijo a Mario Draghi que no podía dejar ese encargo a medias y que incluso si renunciaba y le aceptaban la renuncia, podría ser todavía peor para una gran inestabilidad política para Italia. Podría darse que el presidente entonces convenza a Mario Draghi para un segundo mandato con una mayoría distinta, aunque el M5S pueda quedar fuera del Ejecutivo. En ese contexto, Nacho, tras el rechazo de Mattarella, por eso decíamos, a diferencia de lo que está diciendo la mayor parte de la prensa, la dimisión de Draghi queda congelada al menos hasta este próximo miércoles, cuando el primer ministro acuda al Parlamento a explicar su intención de abandonar el cargo y que también allí se lo acepten. Sin embargo, el gobierno tiene todavía los números para seguir adelante. No es cuestión de aritmética, sino de política. ¿En qué sentido o por qué incluso hasta fuerzas antisistema están pensando en hacer coalición con Mario Draghi para que, aunque el M5S no forme parte de y Mario Draghi no se sienta respaldado, las fuerzas antisistemas podrían agruparse en torno al liderazgo de Mario Draghi, porque existe una gran claridad de cosas, una verdadera crisis política en caso de que Mario Draghi se sostenga en la renuncia, en caso de que el Parlamento le acepte la renuncia por no ser capaz de formar una coalición de gobierno que le permita avanzar en su programa de gobierno, porque tendría que convocar elecciones, y cuando convoque elecciones, pues ni más ni menos que una amenaza se cierne sobre Italia. Si ya de por sí Mario Draghi es globalista, si ya de por sí Mario Draghi es derechista, liberal y privatizador, amando poder, pues ni más ni menos que la persona en la pantalla, Giorgia Meloni, es algo así como la Marine Le Pen italiana, la líder de la ultraderecha, y a Giorgia, vaya que hasta el mismo presidente le tiene miedo. De pasar del 20% de apoyo electoral al 25%, se estima que en las condiciones en las que el gobierno está dejando a Italia, podría pasar en sus preferencias, en sus números, hasta un 35 y a un 40% en una primera vuelta, lo que la colocaría inmediatamente o automáticamente en una segunda vuelta con probabilidades de ganar. Y Giorgia no está peleada para nada con Vladimir Putin, y la ultraderecha ha hecho propuestas bastante populistas en Italia para poder posicionarse de mejor manera, algo así como lo que hizo Le Pen en Francia. Sin embargo, en Francia Emmanuel Macron estaba fuerte. En este caso, Mario Draghi necesitará de que varias fuerzas políticas en el Parlamento le apoyen, o de lo contrario podría tener su sustituta en la ultraderecha. Nada está claro todavía, nada está dicho, todavía faltan muchas jugadas por hacerse, pero aunque Draghi renunció, Draghi sigue al frente hasta que se lo permita el presidente o el Parlamento. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.